Porción bíblica Vallicrá y Llamó, séptima parte. Levítico capítulo 5 versículo 11 a capítulo 6 versículo 7. Devolviendo bienes. Resumen. Uno de los pecados que se expían con la ofrenda de culpa es el robo. Sin embargo, para que el sacrificio expíe por este pecado, el ladrón tiene primero que devolver el artículo robado o hacer algo que compense por lo que robó. Comentario séptima parte. Espiritualmente hablando, artículos robados son cualquier cosa que nosotros al pecar hemos robado de Elohim y entregado a las fuerzas del mal, tanto sea un objeto físico, un momento en el tiempo o un potencial humano. Nuestra tarea en la vida es devolver las entidades robadas del mundo a su legítimo dueño, es decir, reorientar hacia la divinidad todo lo que ha sido entregado a la causa del mal, comenzando por cualquier cosa que hayamos robado de Elohim, a través de nuestras malas acciones. Esta es la esencia del arrepentimiento, restaurar el mundo a su estado divino natural, a través de arrepentimiento. Nos es además posible alcanzar alturas aún más altas que las que hayamos alcanzado antes de pecar. El último sacrificio mencionado aquí es el achán, culpa. La ofrenda por la culpa consiste en un carnero o un cordero. Se ofrece cuando se comete uno de estos 5 pecados. Primero, por sacar beneficio de una comida sagrada o de un objeto sagrado en el templo. Segundo, por robar y luego jurar en vano que no lo había hecho. Tercero, para la purificación de un leproso. Cuarto, por fornicar con la sierva de otro hombre. Quinto, por contaminación durante el nazareato. Además, en Levítico 5 del 17 al 19 hay un tipo de ofrenda por la culpa llamada Ashan Taluí, de culpa pendiente. Es la ofrenda cuando uno no está seguro si cometió un pecado para el cual se requiere un sacrificio hatat. Esta ofrenda no es definitiva, sino en el caso de que el que duda luego descubra que sí pecó, tendrá que dar una ofrenda de hatat por ese pecado. Esto nos enseña que la negligencia en asuntos espirituales es vista como un delito delante de Jehová. Hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas y añadirá a ello la quinta parte y se lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa y le será perdonado. La restitución del daño hecho es la condición para obtener el perdón. Si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que Jehová ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Aunque no se dé cuenta, será culpable. No hay excusas si no se estudia la Torá, como dice nuestro maestro, como está escrito en Mateo 12:3, el 19:4 y el 22:31. ¿No habéis leído? En Mateo 9:3 está escrito: id y aprended. Así que Jehová espera que su pueblo estudie la Torá. No hay excusa para no estudiar y pecar por ignorancia. El que peca por ignorancia es por haber sido negligente con los estudios de la Torá y es culpable. Cuando alguien peque y cometa una falta contra Jehová engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo o por haber extorsionado a su prójimo, aquí aprendemos que si engañamos al prójimo estamos cometiendo una falta contra Jehová. Será entonces que cuando peque y sea culpable devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente. Hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más. Se le dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. En primer lugar, tendrá que devolver el mismo objeto que robó. En el caso de no poder hacerlo, tendrá que hacer restitución. En ambos casos tendrá que añadir el 20% de su valor. Esto nos enseña que no es válido robar un objeto de alguien y luego pagar 120% de su valor y quedarse con el objeto. El que tiene el objeto en su poder está obligado a devolverlo.
Solo en el caso de no poder hacerlo, podrá restituirlo de otra manera. Aplicación personal y mesiánica de los sacrificios de pecado y de culpa. Hay dos problemas en el hombre, el pecado y los pecados. El pecado es la inclinación pecaminosa, el Yetzer Hará, la carne. Los pecados son las obras realizadas por esa inclinación. Una persona recién nacida tiene inclinación pecaminosa, pero no tiene pecados porque no ha cometido ninguna transgresión. Los sacrificios de pecado Hatat y de culpa Ashan cubren el pecado y los pecados cometidos, eliminando sus consecuencias, pero no los quitan del todo. Sin embargo, la muerte de Mashiach, Yeshua el Mesías, no solamente quita los pecados y todas las consecuencias que los sacrificios de los animales no pudieron eliminar, sino que también tratan con la inclinación maligna que fue activada en el hombre en el huerto del Edén. El sacrificio Hatat fue dado para cubrir los resultados negativos de la inclinación maligna, el pecado. El sacrificio Achan fue dado para cubrir los resultados negativos de nuestras obras malignas, los pecados. Los sacrificios están espiritualmente vinculados con la muerte del Mesías. Todos ellos son sombras del sacrificio del Mesías. Gracias a la muerte del Mesías hay liberación total y eterna del pecado y de los pecados. Si no fuera por la muerte del Mesías, ni los pecados ni el pecado, la inclinación maligna, el Yetzer Hará, podrían ser finalmente eliminados del hombre. El resultado final de la obra del Mesías no se manifestará hasta la resurrección, aunque ya podemos disfrutar parcialmente de ese poder de la nueva vida que elimina el pecado en nuestras vidas. El pecado está presente en nosotros, pero su poder ha sido superado por el Mesías en nosotros. De modo que el pecado no tiene más dominio entre nosotros. Si pecamos es porque lo hemos elegido, no porque todavía seamos esclavos del pecado. Los sacrificios en el templo no solamente son medios didácticos audiovisuales por medio de los cuales Jehová muestra al hombre las verdades sobre la gravedad del pecado, sus consecuencias mortales, la justicia y la misericordia del Eterno, sino también son medios para conectarse espiritualmente con el sacrificio eterno del Mesías en los cielos. Los sacrificios temporales activan los efectos del sacrificio eterno en este mundo y en el mundo venidero, así que el hebreo que presenta su sacrificio en el templo según las reglas se apropia automáticamente de los beneficios del sacrificio del Mesías Yeshua. Por medio de la muerte de Yeshua se mostró eternamente que Jehová es un juez justo. La muerte de un animal no puede quitar los pecados ni representar totalmente jurídicamente hablando a un hombre, porque un animal no es un hombre. Solamente un hombre perfecto sin pecado puede morir en lugar de otro hombre pecador. Jehová no puede perdonar al pecado así porque sí, sin tener una base jurídicamente justa que avale ese perdón. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Sin la muerte de Yeshua, el juez supremo sería injusto al perdonar al pecador, como está escrito en Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. En Éxodo 23:7 está escrito: aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. En Romanos 3 del 25 al 26 está escrito: a quien Elohim exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe como demostración de su justicia, porque su tolerancia, a quien Elohim exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Elohim pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Yeshua. Sin la muerte de Yeshua no se manifiesta la justicia perfecta de Jehová ni su misericordia perfecta. Por medio de los sacrificios en el templo, Jehová perdonó por causa del sacrificio eterno de Yeshua cuando vio la sinceridad del corazón arrepentido del hombre, al ofrecerle el sacrificio por el pecado y por la culpa. La base del perdón eterno es la muerte de Yeshua.
Los sacrificios por el pecado y por la culpa son sombras de, recuerdos de y puntos de contacto con el verdadero sacrificio. El verdadero sacrificio nos elimina las sombras. Las sombras dan profundidad a una imagen. Jehová nos quitó las sombras para ampliar nuestro conocimiento de la profundidad de la muerte de nuestro amado Mesías. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré, Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.